Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues vamos a dar seguimiento a todas las sesiones que hemos estado trabajando referente al al sistema musculoesquelético. Y hoy vamos a tratar en específico algo muy cargado de neurofisiología, como en las anteriores ocasiones hemos observado que hay una serie de componentes muy interesantes acerca del sistema nervioso central y periférico. Hoy en día la lección que vamos a desarrollar es propiocepción aplicada al entrenamiento. Para poder entender todo esto, insisto, hoy es un sinfín de estructuras cargadas de conocer tu sistema nervioso. Para ello es muy importante que tengamos en conocimiento que, como te había mencionado en las clases anteriores, es importante conocer el sistema nervioso, la fisiología para poder entender el movimiento completo. Entonces empezaremos a descubrir los esquemas fascinantes del sistema nervioso central y bueno, para entender todo esto, alguna vez, como ya te lo había mencionado, tendríamos que reconocer esta figura que volvemos a presentar. Lo que te estoy mostrando en la pantalla, estoy señalando con el cursor, es algo que se denomina el homúnculo de Penfield. El fisiólogo Penfield, neurólogo también, desarrolló e ideó todo esto como tú puedes observar. Aquí podemos identificar la parte sensorial y motora de tu cerebro, que es una representación cortical, ya te lo había mencionado. Estoy viendo yo al cerebro de lado, más o menos estaría en esta región, que es el área precentral, en donde tenemos el área primaria motora y el área primaria sensitiva. Aquí es donde nace la representación cortical. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde todas tus neuronas, toda esa sustancia gris, está sumada y están conjuntados todos y cada uno de los chips, podríamos decirlo, de las condiciones en donde está registrado la sensibilidad y el movimiento de un brazo, de un ojo, de una lengua, de todas y cada uno de los órganos sensitivos y efectores. Para ello, entonces, observa que tenemos un córtex sensorial y un córtex motor, o sea, es una corteza cerebral que tiene una representación muy amplia acerca de las neuronas que te van a brindar la sensación y el movimiento. Entonces, tendremos algunos datos muy interesantes referente a la propiocepción. Podríamos decir que de los primeros fisiólogos encargados de leer está el señor Charrington, que también es un fisiólogo, y él empieza a estudiar conjuntamente con algunos estímulos eléctricos toda la información sensorial de cuáles son las vías en las cuales tu cuerpo empieza a mandar la información a tu cerebro. Saavedra y Griffin en 2003 ellos proponen una capacidad de detectar el cuerpo del movimiento y de las articulaciones, un tanto ya más enfocado al entrenamiento. Y luego Leffart en 2003 empieza a desarrollar una serie de términos como es la estatestesia o la somatoestesia, la provisión y la conciencia de una posición particular de tu cuerpo, y es cómo tu cuerpo a través de una serie de sensores está mandándole la información a tu cerebelo, cerebro y a las cortezas que ya viste recientemente, al área sensitiva y motriz, para darle algo que se denomina la estereognosia, o sea, ver las tres dimensiones, las profundidades y la posición en la que tu cuerpo se encuentra. Y la sinestesia, que podremos también entender que es esa conciencia del movimiento produciendo un proceso de aceleración, desaceleración. Y para ello tu cuerpo va a tener alguna reacción referente a esa actividad motriz. Para ello hay una respuesta refleja. Esto quiere decir que en efecto la propiocepción es la conciencia del movimiento, pero que también tendremos que tomar en cuenta el estado de reposo, el estado de movimiento activo y el estado de movimiento relativo. Recuerda que también tenemos una fuerza constante en nuestro planeta, que es la fuerza de gravedad, y está ejerciendo una serie de estructuras de estímulos a todas las miofibrillas, y esas miofibrillas principalmente en un área que se le denomina área sensoriomotriz o mecanorreceptora, que la vamos a encontrar principalmente en las articulaciones, en las porciones proximales, donde tendremos un órgano que se denomina órgano tendinoso de Golgi. Vamos más adelante. Mira, aquí ya podemos ver el homúnculo de Penfield, en donde podemos observar, aquí está el cerebro visto desde arriba, y observa cómo está esta representación magnificada de la boca, de los brazos, pero como te comento, un córtex motor y un córtex sensitivo. Entonces, algo desde la vista que estamos proponiendo para que tengamos en conocimiento hoy en día que la propiocepción tiene mucho que ver con el entendimiento visual, auditivo y la parte somatoestésica. ¿Te acuerdas que habíamos visto un término desarrollado que era el esquema del trofismo? Bueno, esto nos brindará esa conciencia muscular a través de receptores y sensores propios del músculo, a través de receptores y sensores de tus propios huesos, articulaciones, que te van a brindar la información en una velocidad súper rápida, una propiocepción en tiempo real, por decirlo de un modo, que le va a brindar esta información interactiva a tu cerebro, a las áreas corticales que ya observamos.
Y entonces, si tendríamos que observar algo que se menciona, que hay algo que se denomina la propiocepción inconsciente, que es lo que nos va a dar una postura natural. Personas que llegan a tener alguna alteración, por ejemplo, visual, una alteración auditiva, generalmente su equilibrio no va bien. Algunos procesos afectados en la marcha, algunos procesos afectados, por ejemplo, en la parte de la postura, personas que han tenido eventos de vértigo, puede ser que en alguna de estas vías tractoespinales o espinotalámicas, quiere decir esto, que esta vía va a recorrer dos caminos, sensitiva y motriz, por todos los receptores que se encuentran en la piel, pero sobre todo en los músculos, en las terminaciones miotendinosas, donde hay un organito que se denomina órgano tendinoso de Golgi, y más adelante veremos unos usos musculares que le van a brindar a tu cuerpo esa información de tener una determinada contracción para mantenerte en una postura estática, sedente, etc. Y entonces aquí te estoy mostrando un esquema muy detalladamente en donde estoy mencionando aquí la parte de tu médula espinal, las astas anteriores y posteriores, que son tanto sensitivas como motrices, y toda esta información va a recorrer a través de tu tracto espinotalámico, por eso se llama de la espina dorsal, que va a llegar a través de todo tu cerebro, llega hasta un punto de análisis en el cerebelo, del cerebelo pasa a algunas otras estructuras encefálicas, tálamo, hipotálamo, algunas vías específicas que van a llegar a las áreas corticales, tanto sensitivas motrices como sensitivas motoras, que les van a permitir a tu cuerpo, como te comento, mantener una postura. Y tú te preguntarás, ¿de qué tiene que ver todo esto para poder yo entender una simple contracción de un bíceps, una sentadilla o el simple hecho de caminar? Bueno, pues tan esenciales para entender que el simple hecho de tener una postura, el simple hecho de tener un movimiento, el pararte, sentarte, son una serie de procesos neuronales, una serie de procesos eléctricos, una serie de sinapsis que tienen que coordinarse para el simple hecho de estar sentado, para el simple hecho de coordinar esas capacidades, ahora sí, bien mencionadas, capacidades coordinativas como el equilibrio, como la ritmicidad, la sincronicidad, para tener también el ritmo escalado en cuanto a tus movimientos y poder segmentar un movimiento. Personas que tienen alguna alteración, por ejemplo en la enfermedad del Parkinson, que ya una de las sustancias que ya no están funcionando bien porque hay estructuras en tu cerebro a nivel cortical que ya no están funcionando bien por algunas proteínas tau, están degradando el cerebro y entonces empiezan a tener movimientos sacádicos, descontrolados, etc. Bueno, todo esto mismo puede pasar inclusive con el sobreentrenamiento, con la deshidratación afectada a la propiocepción del entrenamiento. Nos vamos dando cuenta de lo importante que es todo este proceso de conocer nuestro sistema nervioso central a fondo para poder entender un movimiento. Y entonces, un punto de relieve importante que me interesaría que sepamos es que la ejecución, los tempos, el ritmo, la sincronicidad que tenemos a la hora de realizar un ejercicio, estamos utilizando todas estas estructuras que te estoy mencionando con el simple hecho de tener un momentum, con el simple hecho de tener una biomecánica y una kinesiología adecuada para poder tener un ritmo, una sincronicidad a la hora de hacer un ejercicio. Y esto que repercuta adecuadamente con todas las fuerzas biomecánicas, kinesiológicas y que maneje la biofísica de tus músculos, huesos y tendones para un adecuado desarrollo, para una hipertrofia adecuada y entonces que el entrenamiento realmente tenga un proceso a tu favor. No como en muchas ocasiones, cuando no hay un conocimiento adecuado del movimiento, empezamos a tener lesiones, desgastes, sobreuso, etc. Bien, entonces para todo esto tu cuerpo requiere una serie de receptores, te estoy mostrando en la pantalla una serie de todos los receptores que deben de mantener esa información y mandarla de ipso facto a una velocidad arriba de los 450 kilómetros por hora, esa información a tu cerebro. Y esto tenemos aquí, señalo con el cursor, algunos receptores sensitivos musculares que están implícitos, que están intrínsecos, que están dentro de tus músculos, que tendremos a los usos musculares, que ellos son los encargados y los responsables de transmitir y mediar la longitud del músculo y la velocidad con la que varía ese movimiento. Y ya te había mencionado los órganos tendinosos de Golgi, que todos estos van a estar mediando esa tensión y ese ritmo de cambio, y entonces unos van a estar mediando el nivel de contracción concéntrica, excéntrica, auxotónica, ecocéntrica o isométrica, y el órgano tendinoso de Golgi, la velocidad de reacción. Y de ahí ya más adelante podríamos desarrollar de repente una serie de reflejos musculares
por mencionar el reflejo miotático, el reflejo de inhibición recíproca, algo muy similar como podría ser un calambre, una debilidad muscular, pero todo esto, como ya lo habíamos visto en la fisiología muscular, si no tengo adecuadamente los iones como sodio, potasio, si no tengo los iones adecuados que estén segregando ese calcio ionizado, que segregue la... ¿Recuerdas cuál era la sustancia que controlaba la contracción muscular? Bien, la acetilcolina. Si no está en concordancia, en sincronicidad fisiológica todo esto, entonces vamos a tener problemas en el movimiento. Así tan grandes son las estructuras moleculares que debemos de entender para comprender las estructuras macroscópicas del movimiento. ¿Cómo ves? ¿Te habías dado cuenta de esa magnitud de análisis que debemos de conocer el movimiento? Entonces, si de por sí ese 4 de 15, ese 4 de 10 ya no era tan sencillo porque necesitamos conocer qué tipo de contracción, bueno, pues ahora nos vamos un poco más a lo lejos. Es entender qué pasa, hacia dónde entender las condiciones de tu sistema fisiológico, del sistema nervioso central y periférico. Adelante, entonces, toda esta información va a llegar a esta zona tan importante que es el área de Brodmann, la área 1 y 3 del homúnculo de Penfield, como ya lo habíamos visto. Es ahí donde va a llegar toda esta información en segundos y siempre está en constante relevo. Está mandando, recibiendo información, recibiendo información, y a esto se le llama la corteza somatosensitiva. Y esta área es localizada por esta pequeña circunvolución en amarillo que podemos observar y que nos ayuda a reclutar toda esa información e integrarla, procesarla y almacenarla también conjuntamente con la corteza visual para coordinar todos los movimientos. Y entonces van a registrar una serie de sensaciones acompañadas también del movimiento, como algunas fisiológicas respuestas derivadas en un frío, en un tacto, en una presión, en un dolor, una sensibilidad. De ahí que se menciona el nombre de propiocepción, el sentido de la posición en el equilibrio, y ese sentido de posición en el equilibrio estático, dinámico y en movimiento coordinado, que eso es lo que se pretende que sea un entrenamiento, un movimiento coordinado. Bueno, y entonces tendríamos que estar asociando todo esto con áreas visuales. Por eso también es muy importante conocer el ritmo de la vista que estamos transmitiéndole. Digo, la vía visual es todavía muchísimo más compleja, pero que va desde nuestros ojos, que son los órganos receptores, que van a transmitir todo esto por la cintilla óptica. Luego hay un punto de decusación que es el quiasma óptico, y luego hay una campimetría muy interesante visual que sería muy complejo describirla en estos momentos, pero para lo que me interesa es que quede integrado que la visión, la coordinación ojo-mano es muy necesario empezar a desarrollarla. Por eso, cuando tú estás entrenando, es muy importante que visualices la simetría, la tonicidad, la ritmicidad de los movimientos a ejecutar. No importa que sea desde un movimiento con bandas, con ligas, inclusive en el levantamiento, en el powerlifting, que son movimientos explosivos. Todo ese pequeño ritmo debe de entrenarse también. Esas capacidades condicionales y coordinativas deben de ir de la par. Y algo tan sencillo que inclusive desde etapas sensibles, de los 4 a los 6 años, de los 6 a los 12 años, la coordinación ojo-mano es trascendental para que haya la maduración adecuada en toda esta corteza cerebral y que entonces ese entrenamiento también desarrolle esa densidad de neuronas. Es por ello que también se dice que a la hora del entrenar también se está entrenando el cerebro. Sí, en efecto lo estamos haciendo más denso, más funcional, más reactivo, pero sobre todo más coordinativo. También tendríamos que trabajar una área de asociación auditiva en donde vamos a tener en esta circunvolución temporal, en esta región, en donde vamos a observar que también el órgano del sentido del oído juega un papel sobremanera importante en la propiocepción. No sé si se han fijado, personas que tienen alguna alteración acústica generalmente siempre están adaptando su posición para poder adaptar sus movimientos. Inclusive, un dato un poquito más exacerbado, personas que tienen una dentición alterada, por ejemplo, que tienen los dientes encimados, que tienen una mordida chueca o que constantemente tienen problemas de protrusión o que tienen alteraciones en la articulación temporomandibular, tienen también una alteración sensitiva y por ende siempre observarás que sus posiciones van a estar en desbalance.
Y ese es otro tema que ya veremos, por ejemplo, en lesiones deportivas, donde podremos observar que mucho de ello es la integración de los sentidos para evitar una lesión. ¿De acuerdo? Entonces, también aquí rescatamos lo importante de la integración de los sentidos para la propiocepción. ¿Qué tal? ¿Ya estás pensando todas las veces que de repente inclusive estamos con los audífonos a gran volumen, que estamos nada más viéndonos al espejo a la hora de hacer un bench press, elevar o simplemente tratar de impresionar con el movimiento? Bueno, yo te diría, mejor impresiona tu cerebro, mejor conoce y domina la función de tu cerebro para ese movimiento. Eso es lo importante de la propiocepción. ¿Qué tal? El lóbulo parietal también tiene un punto importante, es la región de los parietales. Vamos a encontrar estas áreas de asociación y si no entrenamos estas redes neuronales y si no las podemos densificar y construir, pues indudablemente no lo vamos a poder integrar en un movimiento macroscópico. Ya esto luego tendrá que ver con algunas áreas cognitivas referente a la comprensión del lenguaje y producción del lenguaje, pero bueno, el propósito de hoy es ver la parte de la propiocepción. Y entonces mira, acá tenemos otro esquema muy importante donde rápidamente podemos integrar a la corteza cerebral, que ya lo habíamos observado en el giro precentral, un papel importante que es el cerebelo, que nos ayuda a generar como un administrador previo de los movimientos. Vamos a poner un ejemplo. Hoy en día tenemos en conciencia que muchos de los equipos de cómputo trabajan por medio de algoritmos. Bueno, tu cerebelo está maquinando una serie de algoritmos. Por ejemplo, si yo te pidiera en este momento que cerraras tus ojos y flexionaras rápidamente tus manos, pues la mayor parte de nosotros no nos pegaríamos en el rostro, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque en tu cerebelo, a través de esos sensores, esos propioceptores, ese órgano tendinoso de Golgi, esos usos musculares, están mandando información con una cantidad de contracción, pero también marcando la velocidad y reclutamiento de fibras. Y esto va a atravesar el tronco cerebral y ello va a estar siempre en constante información con el sistema vestibular, con el sistema del equilibrio. ¿Dónde lo estamos alojados? Pues en el oído interno. Conjuntamente, otro sistema de refuerzo y de asociación sería el sistema visual y conformado con toda la información de los sistemas somatosensoriales, que son musculares, cutáneos y articulares. La piel tiene un papel muy importante en la hora del movimiento, tanto estático como dinámico, aceleración, desaceleración. También cuando tenemos una mala postura, cuando tenemos una mala hidratación, inclusive, ya vimos que a nivel fisiológico podemos tener ese desbalance electroquímico que nos pueda afectar la integración de todo ese movimiento. Y bueno, como podemos ver aquí en la parte interna más del músculo tenemos unas estructuras denominadas usos musculares que se dividen en fibras intrafusales y extrafusales. Me voy a acelerar un poco para poder llegar a ese tema y que veas la imagen. Y todos estos están en constante integración de la información para mantener qué información vas a mandar hasta tu cerebro y sobre todo qué alteración puede llegar a modificar con algún órgano de asociación que puede ser el sistema del equilibrio, el sistema vestibular, el sistema visual y obviamente el sistema somatosensorial. ¿Cómo ves? Interesante. ¿Te habías puesto a analizar todas estas estructuras tan importantes para conocer el sistema de la propiocepción? Bueno, pues continuamos. Entonces, resumimos en esto, la anatomía y la fisiología de la propiocepción va a depender de muchas cuestiones, de muchos estímulos visuales, auditivos, vestibulares, que ya habíamos observado que atiende a la parte de la audición, pero sobre todo a la parte del equilibrio en los órganos cocleares que están en el oído interno y receptores cutáneos como una serie de receptores que los puedo mencionar y estos pueden estar mencionados como los órganos de Ruffini, Pacini, Meissner, Merkel y terminaciones libres que le van a estar, todos están regados en la piel y todos ellos les van a brindar algunas funciones muy importantes para traducir algunos eventos mecánicos ocurridos en los tejidos y que van a estar mandando información constantemente al sistema musculoesquelético. ¿Vale? Y entonces aquí tenemos a tu sistema propioceptivo compuesto por una serie de receptores nerviosos que están en los músculos, en las articulaciones y ligamentos. Es por ello que también es importante tomar en conciencia que la fuerza, la resistencia, la fuerza potencia, la fuerza explosiva también tienen que estar mandándole una señal adecuada a todos tus sistemas propioceptivos. Y todo este sistema propioceptivo van a mandar esta información a la médula espinal que está en toda tu columna vertebral, al cerebro para que procese y después de todo esto el cerebro va a retornar esa información de una forma rápida, procesada a los músculos para que realicen un ajuste necesario y que le brinden una atención
un estiramiento, una elongación y así conseguir el movimiento deseado. Cabe mencionar que el término más adecuado hoy en día es la flexoelasticidad, porque ya te había comentado desde las sesiones de anatomía muscular, en donde el músculo, como tejido que está en un estado de degradación medioplasmoide, tiene índices de tensión, índices elásticos plásticos, que anteriormente conocíamos como una elongación, un estiramiento muscular, pero ya vimos que se concentra o se traduce más bien en contracciones concéntricas, excéntricas, etc. Mi sistema propioceptivo, aplicado al entrenamiento, nos va a brindar un entendimiento de cómo poder hacer los mecanismos de entrenamiento más eficaces para el objetivo que tú pretendas, desarrollar fuerza, fuerza-potencia, fuerza-resistencia, y también entender que es un proceso subconsciente y es muy rápido y de analizar formas reflejas. ¿Qué quiero decir esto? Si desde el inicio que tú empezaste a entrenar adoptaste una postura inestable, una postura no correcta, no apta en función de respetar las propiedades del tejido muscular, de los tendones, de los ligamentos, pues indudablemente, seguramente estamos haciendo daño más que un entrenamiento adecuado. Hay estos propioceptores miotendinosos, mio de músculos, tendones que están alojados en esta vaina tendinosa, que van a tener, como te comento, al uso neuromuscular, y el uso neuromuscular es el responsable en la parte interna del músculo, en las miofibrillas predominantemente, sobre todo en el tejido musculoesquelético, que son de mayor número, y van a tener una proyección hacia la inserción tendinosa. Más adelante te voy a mostrar la imagen. Luego vendrá el órgano tendinoso de Golgi, que lo vamos a encontrar casi siempre en las inserciones musculares, en la unión miotendinosa, que va a estar como un sitio bien específico en los atlas de músculos que puedes encontrar del origen e inserción, en la transición del músculo con tendón, ahí va a estar el órgano tendinoso de Golgi, y esto es muy importante a la hora de explorar. Y se van a hallar en los tendones, se ubican dentro de las unidades de los tendones de las vainas de los tendones, donde hay muchos tenocitos, y van a estar compartiendo esa información directamente con el sistema vestibular, con el sistema espinotalámico, que les van a brindar este esquema. Bueno, ¿qué quiere decir con el uso neuromuscular? El uso neuromuscular mide aproximadamente de 1 a 4 milímetros de longitud, está rodeada por una cápsula fusiforme de tejido conectivo. ¿Qué quiere decir esto, una cápsula fusiforme? Como si estuviera en un fuselaje, como si estuviera en un hilo, por ejemplo, adosado a un tubo, y esto va a estar dentro de la cápsula que se encuentra en las fibras musculares intrafusales de 6 a 14 milímetros y que pueden reclutar muchas fibras. Las fibras musculares comunes y todas van a estar generalmente formadas por algunas fibras extrafusales. Voy a adelantar un poquito las diapositivas para poder ver este tipo de conocimiento ya más en una imagen. Habrán usos neuromusculares de fibra nuclear y de bolsa nuclear o de cadena nuclear. Ahorita me adelanto un poquito. Mira, esta es la imagen a la que quería llegar. Lo que observamos aquí es una miofibrilla. Si yo tomo un pedazo de esta miofibrilla, esto que podemos trabajar, esto que está señalado en verde, como puedes observar, es a lo que se refiere con la parte del fuselaje. Todas estas fibras nerviosas son las que están milimétricamente halladas, que están en 4 a 8 nanómetros, de 4 a 8 milímetros y de 4 a 14 milímetros de las fibras intrafusales y extrafusales, son las responsables de estar moderando o mediando el tipo de contracción musculotendinosa. Y entonces, luego vendrá el órgano tendinoso de Golgi. Ya habíamos dicho que su función es predominantemente sensitiva y va a mediar y reclutar el proceso de la tensión musculoesquelética. Entonces, está muy interno el uso neuromuscular y a los extremos de esa fibra muscular vamos a tener al órgano tendinoso de Golgi. A diferencia del uso neuromuscular, es muy sensible a cambios de dirección. Es por eso de repente cuando cambias en una dirección, estabas quizá a lo mejor quedándote un poco dormido, pero que tu cuerpo registró esas sensaciones gracias al órgano tendinoso de Golgi. O cuando, por ejemplo, te vas a caer o de repente estás haciendo una carga muy pesada, tu cuerpo va a reaccionar de una forma rápida, de una forma fascicular, y esto es gracias al órgano tendinoso de Golgi. Ahí está, mira, muy bien ubicado el órgano tendinoso de Golgi, y
Para cerrar, el órgano tendinoso de Golgi, si alguna vez te han hecho un examen de reflejos miotendinosos, podrías observar que cuando te pegan al martillito en la rodilla, en el bíceps, de repente el músculo salta por sí solo. Esto quiere decir que es un reflejo que llegó a una región medular y automáticamente tu cuerpo le mandó una aferencia, o sea, un reflejo básico, y esto es un punto importante en donde el neurólogo o el médico que te va a explorar, lo que está explorando, lo que está excitando es al órgano tendinoso de Golgi. Como puedes observar aquí en la imagen, todo aquí adentro están las fibras intrafusales, extrafusales, y a los extremos están aquí en la unión miotendinosa el órgano tendinoso de Golgi. ¡Wow! Entonces, ya luego encontraremos algunos propioceptores articulares y con esto cerramos a los corpúsculos capsulares de Ruffini, y estos son sensibles a movimientos de flexoextensión. Si te fijas, ya empezamos a utilizar la palabra de flexoelasticidad y son más abundantes en la cara anterior y posterior de la cápsula articular. Sí, el cuerpo está preparado principalmente a generar procesos de flexión, de protección, de contracción concéntrica. Si te pones a analizar, muchas de las lesiones musculares o cuando tenemos mayor debilidad es cuando hay una contracción excéntrica o una posición de extensión. Es ahí donde tenemos un mayor de cuestiones lesionales. ¿Por qué pasa esto? Porque te comento, tu cuerpo no está tan preparado para estos límites. ¿Cómo lo podremos hacer llegar? Bueno, educando los tempos, los brazos de momento, analizando qué tipo de palanca estamos generando, qué proceso de aceleración, desaceleración estamos imprimiendo en tu cuerpo, pero sobre todo conocer el origen, inserción muscular, el tipo de acción muscular, si es agonista, antagonista, flexor, abductor, etcétera, pero sobre todo respetar los límites articulares. Para esto hay un par de libros que igual te sugiero que puedas buscar, que son Pruebas Funcionales de Daniels, con doble L y S. Daniels y Kendall se utiliza mucho para fisioterapia, pero te invito a que explores este tipo de libros porque ellos te van a ayudar a brindar rangos de movimiento y a pruebas muy específicas para saber cómo evaluar un músculo, ¿sale? Inclusive te proponen escalas, por ejemplo, la escala universal o la escala de Kendalls, que califica un músculo en 5, donde 5 trabaja con una buena fuerza, resistencia, rango de movimiento, rango óptimo de movimiento, sin debilidad. Y pues bueno, todo esto ya te daría para un tema de fisioterapia en el deporte, pero bueno, o prevención de lesiones. Lo que pretendo al finalizar con esta diapositiva que terminamos es que sepas que la propiocepción es una base neurológica muy importante. Ok, ya pasó la patrulla. Es una base muy importante para poder entender el movimiento regulado, entrenado, y que mientras más conozcamos, te aseguro que vas a respetar tu cuerpo, vas a respetar más los pesos, vas a respetar también más qué es lo que comes. Ya de hecho estuvimos teniendo ahí unas sesiones con nuestra super nutrióloga Gaby, que nos brinda todos los esquemas de macronutrientes, micronutrientes, y saber y regular conjugadamente con la fisiología y la fisiología la fisiología y la neurofisiología de todo lo que concierne al sistema musculoesquelético, nos podemos dar cuenta que es muy amplio el entrenamiento. No solamente es el movimiento bruto, sino que tenemos una serie de reacciones muy importantes. Y espero que con esto que te he mostrado y con estas diapositivas, pues nos quedemos un poquito más en conocimiento. Y como te comento en todas las sesiones, te invito a que nos dejes los comentarios y que sobre todo plantees algunos cuestionamientos que te estén surgiendo a través de cómo cambia la perspectiva del entrenamiento cuando tienes ya más bases neurofisiológicas. Termino estos dos párrafos donde tenemos las terminaciones articulares de Golgi, como te comento, sensibles a movimientos de abducción, aducción y de rotación, y están ubicados en los ligamentos articulares. Es por eso que es muy importante no hacer el del no pain, no gain. Si no duele, no sirve. No, al contrario. Tu cuerpo te está diciendo hasta dónde duele. Tu cuerpo te va a decir hasta dónde tiene ese rango articular de esa flexoelasticidad. Y tendríamos que preguntarnos, ¿para qué quieres estirar? ¿Cuál es el propósito de tener un rango de movimiento? ¿Mayor amplitud articular? Bueno, ¿con qué propósito? Fuerza, fuerza de resistencia. Y en muchas ocasiones cuando estiras, echaste a andar una serie de reflejos, te invito a que los busques también, el reflejo miotático de inhibición recíproca, o el reflejo alfa-gamma, que ellos están mediando y están diciendo a tu cuerpo, hasta aquí, hasta aquí. Imaginemos que es el órgano tendinoso de Golgi que le dice, oye, solo puedes reclutar tantas fibras a determinada tensión, pero tú insistes en que quieres ser más elástico, etcétera, etcétera.
Bueno, tiene un costo-beneficio y entonces eso es lo que trataremos en la sesión de flexoelasticidad. Por último, los órganos modificados Vater y Faccini, que son sensibles a los desplazamientos rápidos y de las presiones ejercidas en las articulaciones y ubicadas en los tejidos articulares. Cuando tenemos un entrenamiento segmentado con tempos adecuadamente, empezamos a tener un exquisito sistema de propiocepción. Esto es la propiocepción en el entrenamiento. Me despido de ti, gracias por tu tiempo, espero que hayamos aprendido mucho y si no, pues seguiremos aprendiendo. Que tengas una excelente tarde, noche, día, el día que nos estés observando o el tiempo que nos estés dedicando y pues recibe mucho conocimiento para mejorar tu entrenamiento. Muchas gracias. Esto es por hoy todo. Gracias.